Olis, ¿cómo andan? Aparezco, espero que estén súper bien. Y bueno, el día de hoy toca un video que no solo que me lo vienen pidiendo desde más o menos hace los 2 años que existe el canal, en julio ya 3, sino que se los debía. Es un video que yo le debía al canal y bueno, para estas fechas vamos a estar hablando sobre mis libros feministas que para mí son indispensables. Como una aclaración, este no es un video para abrir debate sobre si están de acuerdo o no con estas autoras. No me interesa y si empieza algo así en los comentarios directamente los voy a desactivar. Así que nada, este es un video para mis girlies, para las girlies del canal. Tenemos a Iorio ahí atrás, el peluche de Iorio ahí atrás acompañándonos en el video. Así que bueno, vamos a empezar con mis libros feministas indispensables. No se preocupen por el flequillo, lo puedo correr y vuelvo a estar como siempre. Pero bueno, estamos boludeando. Bueno, el primer libro de feminismo, así como intenso, que yo recuerdo haber leído, que recuerdo que me marcó, que me cambió mi manera de ver las cosas completamente, claramente fue El segundo sexto de Simone de Beauvoir. Bueno, miren lo viejo que es este libro. Está totalmente destartalado porque es una edición del año del pedo. Pero bueno, yo creo que fue como un punto de partida. Me parece que Simone de Beauvoir es un punto de partida en relación al tema del feminismo que deja muchas bases asentadas sobre cuestiones que son importantes. No es un libro que quizás sea tan accesible o tan fácil de leer, si bien creo que hay muchos otros que son más complicados. Al menos a mí yo siento que es un libro que me abrió los ojos y me expandió la manera de pensar sobre ciertas cosas de una manera bastante intensa y por eso siempre quedó con un lugarcito guardado en mi corazón. Más allá de que el personaje de Simone de Beauvoir en sí es un personaje polémico desde muchos aspectos y sectores junto con Sartre. Pero bueno, siento que es un libro que no hay que pasar de largo. Con respecto al feminismo, siento que es un libro que también fue muy mal interpretado, en especial la primer frase, que no sé si la voy a encontrar, bueno, lo de la frase célebre que tanto se conoce de uno no nace mujer, se llega a serlo. Bueno, esa frase creo que es una de las frases más malinterpretadas de la literatura y de lo que vendría a ser la literatura feminista. Pero bueno, por eso hay que leer el libro para no malinterpretar la frase. Pero bueno, en segundo puesto tenemos a nuestra reinona Kate Millett, que es la autora de Política Sexual, o bueno, yo lo tengo en inglés, Sexual Politics. Es un libro que básicamente es un poco el precursor o la inspiración de lo que después es toda la obra de Andrea Dworkin, que es de quien vamos a hablar mayormente en este video. Andrea Dworkin es como que sigue los pasos de Kate Millett, profundizando todavía más toda la tesis, digamos, que se manda en su obra. Kate Millett es la que habla en su momento, en principio, de... Es como que denuncia, en principio, porque en este libro se la pasa bardeando a autores conocidos en su momento. Entonces acá caen tanto Henry Miller, Freud, D.H. Lawrence. Ella en este libro tiene toda una sección donde se dedica a bardear exclusivamente autores de la época que ella considera que son misóginos. Bardea la teoría de Freud, obviamente por toda esta cuestión que tipo circula a través del tema del falo y que si la falta del falo y la envidia del falo. Bueno, lo bardea Freud en cuanto a muchas cuestiones. A Henry Miller, que ya saben que yo como lectora y amante de Anais Nin lo detesto bastante como figura. Lo bardea a D.H. Lawrence y también a muchas otras figuras literarias de la época, pero obviamente también es un libro que habla justamente de política sexual. No llega a empezar a hablar de otras temáticas como después las retoma Andrea Dworkin desde otra perspectiva, también un poco más moderna, digamos, pero es un poco la precursora de lo que después son las ideas de Andrea Dworkin, que es
mi escritora feminista favorita y es una de las pocas personas, así que yo puedo decir, es una persona y una señora que realmente admiro. Así que con esto llegamos a la maravillosa Andrea Dworkin. Yo siento que es una escritora que nadie puede pasar de largo. Bueno, el primer libro que leí de Andrea Dworkin y el primer libro que le recomiendo a cualquier persona para que empiece es este libro cortito, pero no por eso no visceral, porque Andrea Dworkin tiene una manera de escribir totalmente visceral, desgarradora, cruda, pero clara. La verdad que siento que es muy difícil encontrar autoras que tengan la manera de escribir de Andrea Dworkin. Andrea Dworkin no es una autora, a diferencia de muchas otras, que se ponga a filosofar en base a un marco teórico. No, Andrea Dworkin va al hueso y son ensayos y entrevistas y conferencias interminables en todo lo que es su obra, que van extremadamente a la parte más cruda del asunto, más visceral. Entonces yo por eso la adoro a Andrea Dworkin, por su manera tan clara de comunicar. El feminismo de Andrea Dworkin es un feminismo que no es el marketineado, no es el canon del feminismo. Entonces por eso hoy en día no van a encontrar en ninguna librería un libro de Andrea Dworkin. Todos los que tengo yo, muchos los compré afuera, o sea, los tengo en inglés, y otros directamente son impresos por emprendimientos que vos le mandás el PDF y te lo imprimen y te hacen la tapa. Este lo vende ya hecho, por ejemplo, el emprendimiento al cual yo le mandé para que me haga los libros. Si les interesa les voy a dejar el Instagram en la descripción por si les interesa adquirir alguno de estos libros, porque la realidad es que está difícil adquirirlos en físico. Yo, como es una de mis autoras favoritas, claro que quería todos en físico. Bueno, como les digo, el feminismo que predica Andrea Dworkin no es el feminismo canon, no es el feminismo que está de moda, no es el feminismo cómodo. El feminismo de Andrea Dworkin es un feminismo que incomoda, que a los hombres no les gusta y que a un sector del feminismo muy mayoritario tampoco les gusta. El feminismo de Andrea Dworkin no es el feminismo progre, no es el feminismo de la nueva ola. El feminismo de Andrea Dworkin es un feminismo que tiene una raíz muy intensa en los 70. El feminismo de los 70, tomando la raíz de todo lo que deja Kate Millett en su librote Política Sexual. Bueno, este libro muy pequeño, Nuestra Sangre, son profecías y discursos sobre política sexual. Yo creo que es como el libro más amable para entrar a lo que vendría a ser después toda la teoría de Andrea Dworkin y toda la obra de Andrea Dworkin. Y por ser cortito y pequeño, como digo, no deja de ser desgarrador y visceral. El feminismo de Andrea Dworkin es desgarrador, es doloroso de leer. Pero nada, a mí no me interesa un feminismo que no sea profundo, no me interesa un feminismo que no se cuestione, no me interesa un feminismo superficial, no me interesa un feminismo postmoderno. Entonces por eso Andrea Dworkin es mi reinona y siempre lo va a ser. Y realmente el nivel de identificación que siento con ella y lo maravilloso que escribe es muy difícil encontrar para mí tal nivel de intelectualidad. Ella cuando escribe o cuando da conferencias no te deja ningún lugar donde vos puedas plantar una duda, una semilla de duda o incluso hacer un contraargumento. Ella tiene esa capacidad de englobar todo y explicarlo perfectamente de una manera en la cual vos no podés decirle no, estás equivocada. Obviamente van a haber personas que van a decir esta señora está equivocada, claro. Pero es tan importante encontrar a un autor que genere, digamos, una teoría y un discurso que es tan sólido que básicamente no podés arremeterle por ningún lado. Y eso es lo que es Andrea Dworkin. Es una autora tan penetrante y profunda con sus ideologías, sus maneras de pensar y sus ideas, que en su momento no eran muy comunes ni muy normales y tampoco muy predicadas, que nada, ella es totalmente desgarradora y por eso yo la adoro, porque a mí me encantan los libros que interpelan y los libros que, digamos, tratan profundamente cualquier tipo de cuestión y en especial si estamos hablando de feminismo. Bueno, entonces acá tengo como todo mi tocho de Andrea Dworkin.
De ella, como les digo, no van a encontrar en ninguna librería ningún libro físico, porque no solo que están descatalogados, sino que a nadie le interesa volver a editar y publicar el feminismo de Andrea Dworkin, porque como les digo, es un feminismo incómodo, minoritario y no es un feminismo canon, digamos. No es un feminismo que sea marketinero, así como otros de hoy en día y tantos libros feministas de hoy en día. Bueno, en principio tenemos este libro que está en inglés, que se llama Last Days at Hot Slick. Y bueno, básicamente este libro es como que recopila escritos, entrevistas y demás cosas de Andrea Dworkin. Es como un muestrario, digamos, de algunas de sus obras. Yo obviamente lo tengo, si bien tengo todas las obras completas de lo que hay acá adentro, pero es como un muestrario un poco para acercarse a lo que es, bueno, sus escritos. Después tenemos otro libro que ya va un poco más al hueso, que es Intercourse, y justamente empieza a hablar de su teoría con respecto al feminismo, las relaciones de poder entre la mujer y el hombre, patriarcado, etc. Y después empiezan a haber libros más específicos. Tenemos este, que es totalmente desgarrador. Y recuerden que cuando Andrea Dworkin vivía, todavía no estábamos en la era de las redes, en la era del internet y donde todo era accesible. Este libro se llama Pornography, Men Possessing Women, y es todo un libro, un tocho, porque está impreso de esta manera, se ve chiquito, pero es un tocho, que es un libro básicamente donde defiende su postura, básicamente a favor de la abolición de la pornografía. Y yo les digo, ustedes piensen que cuando Andrea Dworkin escribía esto, lo más horroroso que existía, lo más crudo que existían, eran las películas porno, que no es que las buscabas en Google, no es que abrías una página y tenías todo disponible. Entonces lo visionaria que fue Andrea Dworkin para dejar este testamento, teniendo en cuenta todo lo que después sucedió con respecto a este tema. Así que nada, todo este libro va a profundizar en el tema de la abolición de la pornografía y por qué la pornografía es misógina y por qué la pornografía causa todo lo que causa, y de acá un poco deriva el tema que decimos, la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, así que este libro también súper visceral e intenso. Después tenemos este libro que es Right Wing Women. Para eso tenemos que tener en cuenta el contexto político y social en el cual Andrea Dworkin vive. Ella, digamos, está viviendo un momento donde empieza esta ola de la libertad y la liberación sexual junto con el hippismo, donde al mismo tiempo, desde el ala más conservadora, hay como un rechazo a esto. Entonces ella en este libro, Right Wing Women, lo que hace es básicamente bardear a los dos sectores. Bardea al sector de la izquierda. A mí lo que me encanta de Andrea Dworkin es que bardea a todos. O sea, no falta nadie a quien bardear, y eso me parece maravilloso. Bardea al sector de izquierda desde su lado de la liberación sexual. ¿Por qué? Porque lo que explica Andrea Dworkin es que a través de este movimiento que empieza a haber de liberación sexual y de que las pastillas anticonceptivas, se termina generando una situación donde el hombre cada vez más se desata de esa responsabilidad de lo que vendría a ser un vínculo afectivo dentro de un contexto donde estamos en el hippismo, el amor libre, estamos con todas las pastillas anticonceptivas, entonces ya no tenés la responsabilidad de si embarazas a alguien. Bueno, ella empieza a bardear esto diciendo que el discurso de la libertad sexual en algún punto se vuelve una herramienta de los hombres para tener un acceso más fácil hacia las mujeres sin responsabilidad afectiva, emocional, etcétera, básicamente utilizándolas como un objeto. Que en algún punto el acceso a los anticonceptivos, más allá de ser obviamente un derecho adquirido y un montón de cosas, termina siendo también una herramienta que utilizan los hombres para tener un acceso mucho más fácil y desligándose de las responsabilidades de lo que es tener un vínculo con una mujer.
Al mismo tiempo, también en este libro, Andrea Dworkin bardea al sector más conservador y a las mujeres que plantean este concepto que encima está resurgiendo, que son como las trad wife, ¿no? Las wifey tradicionales, las esposas tradicionales que le cocinan al hombre y que deben hacer todo por el hombre y demás, y que se dan al hombre y a la vida de casa por los valores tradicionales de Estados Unidos de esa época. Entonces en este libro ella le pega palos a todos, tanto a los progres de izquierda, que con el hipismo empiezan a decir, bueno, libertad sexual, entonces ahora podemos utilizar a las mujeres así sin preocuparnos del embarazo, y al mismo tiempo las trad wife, que están en contra del aborto y demás cosas. Ella le pega palos a todos, así que este libro para mí es maravilloso, es una genialidad. Después tenemos el libro que para mí es el mejor libro de feminismo que leí en mi vida. Es realmente lacerante, o sea, terminar de leer a Andrea Dworkin te deja hecha bolsa. En algún punto es bastante, es un antes y un después. Lo que tiene Andrea Dworkin, más allá de todo esto que estamos hablando, es que ella es una feminista que no odia a los hombres. De hecho, ella tenía un trato con los hombres muy no de aliade, no de los hombres son nuestros aliados, pero ella tenía un trato con los hombres que no es que era tipo, soy una feminista que odia a los hombres. Entonces eso también de Andrea Dworkin deja una enseñanza, porque ella tuvo una vida muy muy difícil y pasó por un montón de cosas súper traumáticas y horrorosas. Tiene una historia de vida muy complicada Andrea Dworkin. Y a pesar de todo lo que vivió, ella nunca odió a los hombres. Pero sí fue una feminista muy intensa. Bueno, en este libro, que es un tochón gigante, que como digo, para mí es una de las mejores cosas que leí en la vida y es uno de los mejores libros de Andrea Dworkin, este se llama Letters from a War Zone. Básicamente tenemos una recopilación de entrevistas de ella, discursos, ensayos. Bueno, es una recopilación de básicamente toda su obra y todo su pensamiento sobre el feminismo. Es importante destacar que mucho de lo que ella decía tenía que ver con el concepto de la abolición de la pornografía y la abolición de la prostitución. Ella básicamente como que seteaba su feminismo muy fuertemente dentro de esos dos conceptos, siendo tanto la pornografía como la prostitución dos herramientas de opresión hacia la mujer. Entonces, cuando digo Andrea Dworkin era una visionaria y era una adelantada en el tiempo, porque ella hablaba de un montón de cosas de la pornografía, que después yo digo, si Andrea Dworkin viviera ahora mismo y viera el nivel donde escaló de horror todo esto, y como su libro, el que hablábamos antes, tipo todo lo que ella dice se cumple, e incluso en escalas todavía más graves, lo mismo con la prostitución y ahora con la utilización de OnlyFans y un montón de cosas. Yo digo, ¿qué pensaría Andrea Dworkin? Tipo, se desmaya. Si vive en esta época, yo creo que se desmaya. Pero bueno, este libro es tremendo, realmente es un antes y un después en la vida de una persona, al menos para mí. Así que bueno, yo creo que realmente tienen que contactar con Andrea Dworkin si les interesa esto, al menos una vez en sus vidas. De ella también en YouTube hay conferencias, el tema es que no hay tanto registro así como de video, pero hay conferencias de ella en YouTube. Y después tenemos otros textos de Andrea Dworkin. Hay más libros de ella que también he leído. Ella era judía también, entonces en muchos de los libros habla de primero cómo se sentía la opresión de ser judía y de ser mujer también en ese momento. Bueno, este libro se llama Heartbreak y es un pequeño, chiquitito, una pequeña biografía sobre lo que fue su vida, cómo ella contactó con la escritura y un montón de cosas. Como digo, ella tuvo una vida muy compleja, pero también tuvo una vida muy rara. Entonces es una figura muy interesante, yo la adoro, Andrea Dworkin. Después también tenemos que es Life and Death, que son Unapologetic Writings on the Continuing War Against Women, que es una mezcla de su ideología sumado a cuestiones autobiográficas también de ella. Y es maravilloso, también creo que es uno de sus mejores libros. Y por último, ella tiene 2 libros publicados que son ficción. Tiene mucho de este concepto de autoficción porque ella está como personaje y realmente pone cosas que fueron vividas por ella realmente. Este es Ice and Fire,
que también lo mandé a imprimir, y el otro no lo tengo, que lo tendría que mandar a imprimir pronto, que es Mercy, lo voy a dejar por ahí, y es un libro que también es maravilloso. Y bueno, ella también escribiendo ficción es increíble y maravillosa. Así que nada, yo creo que cualquier persona que le interesen estos temas puede llegar a acercarse a Andrea Dworkin y encontrar un nivel de resonancia muy fuerte. Yo al contactar con Andrea Dworkin encontré por primera vez una persona que escribía de una manera tan cruda pensamientos que yo ya tenía de antes, y de alguna manera como que me abrió los ojos de una manera sin retorno, básicamente. Así que bueno, estos temas son un poco polémicos y la gente se pone un poco sensible, así que por eso no los trato tanto en el canal, para evitar a veces la polémica y el hoyo de la cancelación. Pero bueno, me parece que era importante y es algo que les debía a las girlies del canal, porque muchas veces he hablado de Andrea Dworkin, pero no a profundidad. Bueno, este es un video que es un tratado de amor a Andrea Dworkin, que es una feminista maravillosa y que tiene muy poco reconocimiento, a tal punto de que no la encontramos ni siquiera en librerías, y siento que deberíamos volver a revivirla, porque todos sus escritos y todo su legado tiene muchísimo valor. Así que bueno, el feminismo de Andrea Dworkin no es un feminismo cómodo, es un feminismo que duele, y es un feminismo que desgarra. Pero yo creo que en la vida lo que no es profundo y lo que es abismal y lo que no se cuestiona no tiene sentido. Lo que se mantiene en la superficie para mí no tiene sentido. Lo que no va hacia la raíz para mí no tiene sentido. Así que bueno, espero que quizá a través de este video encuentren a una autora con quien resonar. Y bueno, muchas gracias por ver, las quiero un montón, gracias por formar parte de mi canal, todas las Pizarnik girlies que tenemos acá. Así que nada, nos encontramos en otro videito. Van a ver 2 videitos porque hoy subo uno y mañana se sube otro. Así que bueno, una semana con varios videos. Gracias por ver, gracias por estar, las quiero un montón.